Primero de todo presentarme, mi nombre es Óscar Fernández y bueno, profesionalmente me dedico al desarrollo de software. En concreto, actualmente estoy liderando un equipo en el que hacemos pues una herramienta de visualización de datos que veremos un poquito más adelante. Y luego aquí en MIOTI imparto la asignatura de visualización de datos. Y bueno, pues lo que vamos a ver en esta clase son unas pinceladas de lo que se vería en esta asignatura. Entonces, ¿qué objetivos me he marcado yo en esta masterclass? Pues bueno, los principales es que terminéis con una idea clara de lo que es un dashboard y bueno, porque hay bastante confusión y hay otros conceptos como los reports que se confunden bastante, entonces que salgáis todos con la idea un poco más clara. Y luego, pues 4 puntos clave que yo creo que son pues, muy importantes para hacer un buen dashboard. Y luego ya por último, pues bueno, estaría genial que alguno de vosotros, pues mañana cuando llegaseis a vuestro trabajo dijeseis, pues bueno, voy a utilizar estas técnicas, ¿no? Me voy a animar a hacer un dashboard. Entonces, ¿qué puntos vamos a seguir? Pues principalmente voy a seguir estos 4 puntos. En el primero, pues como habíamos comentado, bueno, primero empezar un poco con una introducción hablando de por qué visualizar datos. Siempre me gusta empezar así mis cursos y bueno, yo creo que pues está bien porque a veces lo damos por hecho y creo que está bien poner un ejemplillo en el que realmente un dato visualizado pues es mucho mejor que verlo, por ejemplo, en formato de tabla. Luego, el segundo punto, explicar un poquito qué es un dashboard, la definición a la que yo me atengo cuando hablo de dashboard. Y luego el punto 3 y el 4 les veremos un poco a la vez, ¿no? Os enseñaré un ejemplo de un dashboard que utilizo yo en mi día a día y luego pues iremos viendo cómo estos puntos claves están reflejados en este dashboard. Entonces, pues vamos a empezar con la parte de por qué visualizar datos. Entonces, los dos objetivos principales para mí son el primero, pues aprovechar la capacidad de procesamiento visual que tenemos los humanos, pues entre otras eso, para encontrar patrones o tendencias o detectar valores atípicos de una forma mucho más cómoda. Y luego la segunda parte es que podemos visualizar muchos más datos que en una tabla, de forma mucho más rápida. Entonces os traigo un ejemplillo aquí, por ejemplo. Estos son unos cuantos puntos y hay uno de ellos que es un outlier. Entonces, ¿me sabréis decir alguno cuál es? Si quieres me lo podéis poner en el chat, si no pues, os apetece hablar, cuando creéis que alguno tiene algo raro. ¿Encontréis alguno? Mira, pues Laura ha dado con él. Pero como podéis ver, pues se tarda, ya quieras que no, un minutillo mirando los puntos y que hemos estado. Y son 10 puntos, que en el fondo 10 puntos pues no se tarda, vamos, son poquísimos comparado con los miles de puntos que se pueden ver en un gráfico. Sin embargo, si lo vemos directamente con una gráfica, pues el punto queda clarísimo, ¿no? Que todos los puntos siguen esta especie de línea y que tenemos uno aquí que está un poco al margen. Entonces, pues esto va por la parte de los atípicos y las tendencias. Vale, y ahora vamos a ir un poco, bueno, si tenéis cualquier duda, desde luego en cualquier momento me paráis, de hecho han metido los de Google una manita, que si os da vergüenza hablar de repente, pues le podéis dar al botón en una manita y ya os doy paso cuando queráis, me interrumpís directamente y de todas formas, pues al final dejaré 15 o 20 minutillos para que hagáis preguntas. Y bueno, dicho esto, pues ¿qué es un dashboard? Pues bueno, os he dejado aquí una definición, no es una representación visual de información para lograr uno más objetivos. Además, están dispuestos en una sola pantalla, ¿no? Para que se puedan ver todos de golpe y su objetivo es mantener el conocimiento de una situación, no es estar todo el rato atento y saber pues, lo que está ocurriendo en un entorno de trabajo normalmente o vamos, en lo que estemos monitorizando. Y luego además debe estar pensado para consultarse una más veces al día, que esta es la principal diferencia con los informes, ¿no? Porque y bueno, pues en definición y luego además pues las características son un poco diferentes, ¿no? Porque el informe a lo mejor que revisamos de ventas a final del mes, pues sí podemos tener gráficos que no son útiles, pero pues por ejemplo no tiene por qué entrar en una sola pantalla, ¿no? Lo podemos hacer en un par de folios, porque como lo vemos una vez al mes, pues podemos estar
viendo. Pero en un dashboard que lo queremos ver de un vistazo y en un momento, pues es importante que, vamos, para que encaje en la definición se tiene que hacer consultar una o más veces al día. Y bueno, también os dejo aquí un poco el proceso por el que se utiliza un dashboard, ¿no? Que yo creo que es importante tenerlo bien claro y que tengamos todos en mente realmente qué es lo que hacemos cuando interactuamos con un dashboard para luego pues, poderlos hacer con mayor calidad. Entonces, el proceso sería este. Primero, actualizaríamos el conocimiento de alto nivel, ¿no? Es decir, lo que se nos muestra en el dashboard directamente, y sería, pues eso, tiene que ser una cosa rápida, lo miras y rápidamente tienes que ver todo lo que hay. En el segundo punto, lo que haríamos sería, de haberlos, pues localizar los puntos que requieren más atención, ¿no? Pues que se nos ha roto alguna máquina de la línea de montaje o algún punto que requiera atención. Y luego, si tenemos que hacer alguna acción, pues hay dos opciones, ¿no? Que necesitemos ampliar la información y en este caso, pues el dashboard también debería facilitárnoslo, ¿no? Que vamos a en alguna parte para poder actuar de una forma más precisa. Y luego, en el último punto, actuar. Y bueno, pues aquí os traigo un dashboard muy común. Yo creo que este es un ejemplo de dashboard que todos utilizamos, bueno, todos los que conducimos utilizamos mucho y que lo tenemos muy interiorizado, pero que encaja perfectamente con la definición de dashboard y que lo podamos utilizar muchas veces para comprender mejor si lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo de forma correcta. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo anterior, ¿no? En el que con estos pasos, pues, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, cuando vamos a subir marcha? ¿Qué es lo que hacemos cuando conducimos? Pues lo primero, de un vistazo miraríamos el cuadro de instrumentos y veríamos, bueno, realmente se hace de oído, ¿no? Pero bueno, en el caso de, obviando que todos podemos escuchar, pues veríamos que las revoluciones han llegado al punto que ya indica que tenemos que cambiar de marcha, ¿verdad? Que ese sería el segundo punto. Ya en el tercer punto no necesitaríamos información a mayores y actuaríamos. Y como este ejemplo, pues hay muchos. Por ejemplo, hinchar las ruedas, ¿no? Vamos conduciendo y de repente se enciende un pilotito. Y nosotros la siguiente vez que miramos al cuadro de instrumentos, pues vemos un pilotito. Y decimos, vale, esto requiere nuestra atención, ¿no? En el punto 2 decimos, ¿qué significa este simbolito? Además, en ciertos coches, pues en el tercer punto podríamos emplear esta información. Podríamos decir, vale, pues en el ordenador este de a bordo, mira a ver en concreto qué ruedas son las que se han deshinchado. Digo, vale, pues las ruedas delanteras han perdido presión. Y en el punto 4, pues paro en una gasolinera y las hincho. Entonces, este proceso es el que se utiliza siempre en los dashboards. ¿Entendido hasta aquí un poco a qué nos referimos con dashboard y cómo utilizarlo? Vale, pues seguimos. Entonces aquí me gustaría enseñaros un poco, pues eso, el dashboard que utilice. Bueno, esta sería la herramienta también con la que trabajo y, y bueno, pues este es un dashboard que utilizo para llevar el seguimiento de un equipo. Entonces, bueno, por daros un poco de contexto, el equipo en el que trabajo, pues es seguimos la metodología ágil de, vamos, entre comillas, Scrum, ¿no? Y bueno, lo que tenéis que tener, para los que no lo conozcáis, las ideas importantes, yo creo, para entender este dashboard, la principal es que se trabaja en sprints, es decir, en periodos de tiempo fijos. En este dashboard, pues todavía trabajamos con 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas se proponen una funcionalidad que se tiene que resolver y al final de estas 2 semanas, pues tiene que estar resuelta. Más cositas, también existen unos estados. Es decir, aquí lo simplifica un poco y he puesto 3 tipos de estados, que sería cuando las tareas están sin empezar, cuando alguien del equipo coge una tarea, estaría en desarrollo, cuando la solución otro del equipo se pone a revisarla y al final se cierra la tarea y se da por resuelta. ¿Qué más cositas son importantes a este punto? También, bueno, tenemos un concepto aquí en Al Límite. No se emplea en la metodología Scrum, pero bueno, es a lo que llamamos el soporte, que es al final una ventana de tiempo que reservamos para cosas imprevistas, ¿no? Sí que es verdad que estos de Agile pues están muy fijados en mitad del sprint, no te puede entrar funcionalidad nueva, pero si te queda la aplicación en producción y te tienes que poner a arreglar. Entonces, entendido un poco
yo creo estos conceptos, pues os explico un poco este dashboard, cómo funciona y luego vamos repasando los puntos clave. Entonces, este dashboard cubre principalmente tres objetivos, ¿no? Que recordéis que al inicio hablamos de que los dashboards tienen que perseguir un objetivo. ¿Cuáles son estos objetivos? Pues el primero es conseguir que el sprint termine a tiempo, ¿no? Es lo principal, que todas las tareas con las que nos hemos comprometido consigamos llegar a tiempo. El segundo, pues bueno, también es algo bastante común en el mundo de la informática, que al final te pones con una tarea, te vas calentando y vas echando horas de más y cuando te quieres dar cuenta, pues al final del mes has echado un montón de horas extra. Entonces, el segundo objetivo que tiene este dashboard es ese, que no se echen horas de más. Y luego, el último, pues es encontrar errores en producción, ¿no? Que si vemos que de repente esta aplicación está empezando a fallar un montón, de repente hemos subido una versión nueva y hay algo que se rompe, pues que nos enteremos lo antes posible, ¿no? Que no esperemos que no estemos 2 semanas con ello estropeado, sino que si según lo subimos nos enteramos de que algo se ha roto, pues que podamos dar patas. Entonces, pues bueno, está un poco, los gráficos están agrupados por objetivos, ¿no? Los tres primeros serían los que van un poco pensando en terminar este sprint a tiempo, que también, como veis, está colocado arriba porque es el objetivo principal, el que realmente, pues a la hora de terminar el sprint, pues es más, o sea, de llevar el equipo, pues es más importante. Entonces aquí podríamos ver, sobre todo este está aquí arriba a la izquierda, pues es el más útil, ¿no? Al final el que vemos más. ¿Y qué es lo que representa este gráfico? Pues aquí podéis ver, estos son los puntos con los que nos hemos comprometido a resolver a lo largo de estas 2 semanas, como podéis ver. Esta línea negra indica pues cómo debemos ir resolviendo los tickets. Está claro que esta línea negra es muy orientativa, al final nunca se avanza así. Al principio se empiezan a coger la gente las tareas, entonces la curva empieza un poco más plana, como vemos aquí, luego va decreciendo. Está claro que nunca se sigue esta línea negra, pero bueno, sí que está bien para orientarse un poco. Y como veis, terminan el miércoles porque, bueno, nosotros el miércoles terminamos de desarrollar y estamos un par de días, pues, probando toda la aplicación para ver que todo funciona bien y que no hemos roto nada. Entonces aquí podríamos ir viendo eso, cómo van decreciendo, cómo la gente, cuando va pasando la semana, estaríamos a jueves aquí, ¿no? Cómo pues van bajando las tareas y van pasando, pues según va bajando, podemos ver aquí, por ejemplo, de lunes al martes, 20 puntos pasaron sin comenzar en desarrollo, ¿no? Y se pusieron rosa. Entonces aquí vemos que este día pues hay 20 puntos que se están desarrollando. Al siguiente día, parte de estos puntos que se corresponden a ticket, pues se terminaron y se empezó a revisar esos puntos. Y también podemos ver que se cerró un ticket pequeño, ¿no? Que esto ha inclinado un poco. Y al siguiente día, pues así vemos que se cerra un poco más, ¿no? Y esto nos ayuda pues a llevar un poco el seguimiento. Más cositas. Tenemos aquí otro gráfico. Mira, este gráfico es bastante interesante. También un error muy común a la hora de hacer dashboards son estos, como que te ponen ruletitas, pues como las del cuadro de instrumentos, los velocímetros y demás, que sí que es verdad que quedan muy bien, son muy bonitos y la analogía del cuadro de instrumentos es muy análoga, valga la redundancia, pero ocupa un montón de espacio dentro del dashboard. Entonces, hay otro tipo de gráficos que se pensaron específicamente para los dashboards, que son estos, que se llaman los bullet graph o gráfico de bala, que lo que indican pues tienen un poco lo mismo, ¿no? También podemos ver una barrita que indica la medida, que sería esta negra, que en el velocímetro pues sería la aguja. También tenemos un objetivo que estaría aquí. Podemos ver también diferentes puntos, ¿no? Uno que sería un poco peligroso, este más oscuro, en el que hay que andar con cuidado y en este blanco pues estamos a gusto. Entonces esto lo que nos va indicando es cuánto soporte hemos gastado ya a lo largo de este sprint. Entonces ya llegado a este punto, pues sabes que para estar a jueves pues vas un poco apretadito con el soporte. ¿Qué más cositas tenemos? Pues también esta gráfica, como podéis ver, tiene insertados ciertos bullet graph de estos. Y lo que nos indica un poco pues son las tareas que podrían ser un poco problemáticas, ¿no? Están ordenadas por el tiempo que llevan empleado y entonces en esta tabla, pues eso, añadir soporte para actualización automática, por ejemplo. Cada fila sería una tarea. ¿Quién la está haciendo? Si la está revisando alguien, quién la está revisando, los puntos a los que equivale y un poco, pues eso. Aquí podemos ver
El objetivo serían los puntos que vale y la rayita, pues cuánto lleva consumido. Entonces, con esto podemos ver pues cómo va avanzando. Y un poco con estos gráficos, pues sí que podemos llevar eso, podemos estar un poco al día de la situación, de cómo va el sprint. No necesitas mucho más que mirar esto, pues ya hacerte a la idea, ¿no? Pues vamos bien, esta persona se ha atascado con esta tarea, va a echarle un cable, y o que se junte con otra persona para desarrollarlo, o lo que toque. Después este gráfico de aquí es un poco el que lleva las horas extra y es bastante fácil de entender. Sí que es verdad que tenemos estos gráficos también que se utilizan mucho en los dashboards que se llaman Sparklines, que lo que hacen es, pues ya para no solo tener las horas que se han empleado, ¿no? Aquí las horas extra, con esta Sparkline lo que vemos es un poco el histórico. Entonces podemos ver, pues si es una persona, por ejemplo, la primera, ¿no? Fernando Gallegos. Pues podemos ver que durante todo el histórico siempre va echando muchas horas extra. Sin embargo, pues a lo mejor Adrina Cobal, pues sí que vemos que hay aquí un pico, ¿no? Como que haya pasado algo raro. A lo mejor ese día no ha estado, se le han olvidado imputar las horas o algo extraño ha pasado. Y bueno, pues luego nos queda este gráfico, ¿no? Que es un gráfico de mosaico, que es interesante para visualizar proporciones. Entonces, lo que estaríamos viendo aquí, al final es como un gráfico de barras apiladas, se podría entender, pero también el que no solo varía el alto, sino que también varía el ancho. Y al final, el tamaño de cada uno de los cuadros, pues es proporcional a la proporción de, en este caso, errores que hay de tipo timeout en el cliente. Entonces, con esto podemos ver también que el cliente A tiene muchos más fallos que el cliente B, pues podemos ver todas estas proporciones cruzadas. Y bueno, pues ya os he contado, ¿no? En este eje tenemos, en el eje Y tenemos los tipos de fallos, que bueno, pues he puesto uno genérico de otros, un Stack Overflow y un Timeout. Y luego, pues los dos clientes en los que ficticiamente estaría desplegada esta herramienta. Entonces podemos ver a lo mejor que en el cliente A pues está viendo muchos fallos y aquí es donde detectaríamos si de repente uno de los cuadros empieza a crecer muy rápido, pues diríamos, vale, ha ocurrido algo aquí, vamos a tirar la versión para atrás y a ver qué está ocurriendo. Entendido más o menos, ¿no? Como este dashboard que hace cada gráfico y hacia dónde está orientado. Si tenéis alguna duda, aunque sea una duda un poco más del contexto, que hace un gráfico concreto, pues lo vemos. Vale, pues vamos a ver los puntos clave y los vamos comentando. Los ordena un poco en nivel de importancia. Realmente para mí el más importante, si os tenéis que quedar con algo de toda esta masterclass, sin duda es este primer punto, que es cuando hagáis un dashboard, preguntarnos siempre de cada uno de los gráficos que hay, en qué situación nos va a llevar a tomar una decisión. Bueno, como os iba comentando, la pregunta, ¿no? Que en qué situación cada uno de los gráficos nos va a valer para algo. Pues en este cuadro de instrumentos, pues nos valdría, ¿no? El de gasolina, pues nos indica ese numerito, pues cuando tenemos que pagar repostar, por ejemplo. El velocímetro, si tenemos que apretar más o menos el pedal, si tenemos que apretar el pedal de freno. El- las revoluciones hay que subir o bajar de marcha. Sí que es verdad, bueno, y todos los pilotitos de alerta que salen, pues cada uno significa una cosa. Sí que es verdad en este, a lo mejor, pues los kilómetros que lleva el coche, pues puede ser algo que podría ser prescindible. Sí que es verdad que si te sobra tiempo también es algo muy común, no poner un número que es muy representativo en un dashboard, pues yo que sé, si nuestra empresa va de ventas, pues ponemos el dinero que llevamos ganado. Pues es un valor muy importante, ocupa muy poco, pues metemos el numerillo. Habré visto que me habéis hecho alguna pregunta. Pues, bueno, si queréis, bueno, luego al final si queréis lo vamos muy claro. Vale, entonces, bueno, perdona. Y nada, eso, el numerito, pues es algo que podría no valer. Vamos a ver en el otro ejemplo. Pues también aquí, gráfico a gráfico, podríamos irnos haciendo estas preguntas, ¿no? El de las horas extras sería el que nos llevaría a coger a un chico y decirle, mira, vete a tu casa, has echado horas de más este viernes, le tienes de vacaciones. O el boom down, pues si vemos que se está yendo el sprint de manos, también hablar con los stakeholders y decirles, mira, estamos yendo mal, nos estamos retrasando y hay que sacar algo, pues qué tareas
qué tareas son más prescindibles. Y pues en los errores lo que hablábamos, ¿no? Ponernos todos los manguitos y ver a ver qué hemos metido en producción y arreglarlo cuanto antes. Y realmente esta es una pregunta que, pues cuando ves un par de dashboards que se lo han cuestionado, pues dices, joder, pues a lo mejor os aparece algo evidente, ¿no? Pero cuando veis dashboard por ahí, sobre todo los peores dashboards son los de las herramientas que se venden para hacer dashboard. Cuando ves los dashboard de ejemplo, no suelen encajar muy bien, pero sí que es verdad que son los más bonitos, que también a la hora de vender sobre todo, pues es importante. Pero es algo en lo que se falla mucho. Y ya os digo, si os tenéis que quedar con algo, pues quedaros con eso. ¿Qué más puntos clave? Destacar los datos que requieren su atención. Esto es muy importante y también es algo que he hecho mucho en falta en todas las herramientas comerciales de dashboard. La verdad es que siempre me cuesta pues, conseguir poner una alarma. O a lo mejor es que hay en alguna que no me he metido muy a fondo, pero sí que he tocado bastantes de las más conocidas y es la parte que más me cuesta. Que sería pues esto de estos puntitos rojos que hemos puesto aquí, ¿no? Esto lo que indica pues es que está ocurriendo algo raro. Por ejemplo, si yo miro esto y no tengo puesto este puntito rojo, pues sí que tendría que ir a mirar aquí y decir, vale, esta tarea se está pasando de tiempo. Sin embargo, si ya tengo el punto rojo, según lo miro de un vistazo, pues ya digo, ahí está pasando. Y lo mismo con esto, ¿no? Si tú miras aquí esta Sparkline, pues hay un piquito y dices, pues aquí está pasando algo raro. Sin embargo, si tengo el punto rojo, pues ya voy directamente. Cosas importantes con esto, pues que no pongáis un montón de alarmas, que sí que es verdad que a veces en clase me entregan algunos dashboards que hay alarmas por todas partes. Y al final, pues dicho de todos, dicho de ninguno. Es mucho más interesante eso, salten dos, tres, una cosa así, pero no mucho más. También es un punto a veces importante, en este dashboard no lo tengo puesto, pero hay otros en los que a lo mejor necesitas ampliar la información. Imagínate en este punto que dices, pues quiero ver en concreto, o aquí el de las horas extra. Dices, vale, tengo aquí una Sparkline, pero ahora que sé que pasa algo, me gustaría ver el desglose de todas las horas que he imputado cada día, ¿no? Para ver qué es lo que ha pasado. Pues la alarma es un punto que puede ser interesante, ¿no? Que tú lo cliques y te lleve a ese desglose de las estrellas. Y dices, ah, pues mira, es que el último día se le olvidó imputar las horas, por ejemplo. También hay veces en este sentido que hay como alarmas inferiores que tú no estás viendo, porque aquí sí que ves, aparte de la alarma, tú puedes encontrar en el dashboard qué es lo que está ocurriendo. Pero hay veces que eso no es posible. A lo mejor en este punto de las horas extra, pues si no tuviésemos la Sparkline, pues a lo mejor te dice, oye, con Adrina pasa algo, pero no sé qué es. Entonces, hay otras alarmas que yo pongo como en vez de un círculo, pues la circunferencia es solo roja y ya dices que está pasando algo, pero que no puedes ver. Ya clicas y te llevaría. También hay gente que aquí utiliza diferentes tipos de alarmas, ¿no? Que te pone una roja para las cosas que van mal y una naranjita para las que van regular. Pues bueno, puede ser interesante. Sí que es verdad que yo ya no utilizaría más de dos, porque al final es un código de colores que te tienes que estar aprendiendo, demasiado complejo. Bueno, si os fijáis en los coches también yo creo que tienen dos colorcitos. Que por ejemplo, estas alarmas, pues sería lo análogo a todos esos pilotos que nos salen en el coche. Que si las ruedas están deshinchadas, que revises el aceite, pues al final todas estas alarmas hacen un funcionamiento parecido, que nos indican pues eso, que algo ocurre. Igual que estas, pues también está el ejemplo de las que podemos ver directamente qué está ocurriendo o incluso las que necesitamos ampliar la información de alguna forma. Algo muy importante también, no poner, que veces que hasta se ve ya no solo el rojo para las malas y el amarillo para las intermedias, sino que se marcan las que van bien, ¿no? Pues yo que sé, imagínate este ticket que va muy bien, pues le pones ahí un colorcito verde para indicar lo bien que vas. Pues eso tampoco tiene ningún sentido porque al final, pues tú no tienes esto para ir viendo las cosas que van bien y tirarte flores. Al final lo tienes para que si ocurre algo malo te enteres lo antes posible y puedas actuar en consecuencia. Entonces, por eso indicar solo las cosas que van mal y indicar pocas cositas. Bueno, he visto por aquí una pregunta de
¿Qué herramienta estaba utilizando? Pues bueno, esta en concreto se llama Mineo, que es una herramienta que hemos desarrollado aquí en el grupo en el que se encuentra Mioti y pues es justo, o sea, es con la que trabajo desarrollando yo, esto de Mineo. Entonces, bueno, pues es con la que más cómodo me sentí. Vale, vamos a ir siguiendo otros puntos. A ver. Vale, bueno, estos dos, los más importantes para mí son los dos primeros, con los que realmente quiero que os quedéis. Estos dos segundos, pues también son importantes. El tercero sería mantener siempre una estructura similar. Esto es muy importante porque al final, cuando tú haces un dashboard, es muy importante que según tú lo vas viendo, al final esto es algo que vas a ver todos los días y en algunos casos varias veces al día. Entonces es muy importante que tú te hayas quedado con la forma que tiene el dashboard, exactamente cómo está estructurado, dónde está colocada cada cosa. Y lo que consigues con esto es que si hay cualquier cambio, los cambios en los datos los detectas mucho más rápido, podrías ir viendo según se va actualizando cómo se mueven estas líneas. Entonces esto es muy importante en muchos y se puede traducir a muchas cosas. Por ejemplo, no puedes tener un dashboard que ocupe más de una pantalla porque si ya tienes que andar haciendo scroll, ya la visión no es siempre la misma. Ya no te interiorizas la estructura de tu dashboard y cada vez que lo miras vas directamente a donde quieres, sino que si tienes que ir haciendo scroll, pues ya se lo pierdes. Eh, Más cosas importantes en este sentido, también los típicos gráficos que se pueden modificar, yo tampoco lo veo algo recomendable en un dashboard por esto mismo, porque si tú puedes ir andando tocando todos los gráficos, pues al final lo que ves no es siempre lo mismo. Sí que es verdad que hay situaciones en las que puede ser interesante, pero yo buscaría al final que acaben volviendo el gráfico a su estado natural. Por ejemplo, si tú quieres tocar un poco las tareas, bueno, en este caso igual no encaja tan bien, pero quieres decir, pues yo que sé, voy a ver solo cómo van las tareas en revisión. Y clico aquí en revisión y se me mueve esto y solo veo el gráfico de las que están en revisión. Pues eso puede ser interesante en algún contexto concreto, en realidad en este ejemplo no mucho, pero hay otros en los que sí. Pero es interesante eso, que pasado un tiempo el gráfico vuelva a su estado natural. Otro caso pueden ser el orden de las tablas. Tampoco pondría tablas que se ordenen diferente, porque tú cuando ves esta tabla ya sabes que van de tareas que llevan más tiempo a tareas que llevan menos tiempo. Y eso siempre es así. Si llegas tú un día y lo ordenas de repente por puntos, y luego cada vez que lo ves está por puntos, pues ya te estás engañando a ti mismo. Ya no consigues eso, que cada vez que lo mires estés viendo exactamente lo mismo. Imaginaos en el coche que se os fueran moviendo los velocímetros de sitio. Que cada vez que lo miras de un vistazo, pues se te ha cambiado. Entonces, por eso es importante que siempre se mantenga igual. Y luego, por último, pues el otro punto clave es mantener una consistencia entre los gráficos. Y esto me vale tanto que los gráficos que son iguales se tienen que ver igual, como que los que son diferentes se tienen que ver de forma diferente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hay muchas veces, yo que sé, imaginaos que estamos viendo todo cosas pues tendencias, que estamos viendo como visualizando diferentes acciones, por ejemplo, y queremos ver cómo evolucionan en el tiempo. Pues te quedaría en dashboard con todo gráficos de línea y a lo mejor dices, es que esto es súper cutre. Tengo 4 gráficos y los 4 son el mismo. Pues realmente eso es mucho más valioso que al final forzarnos a voy a intentar que quede bonito, voy a utilizar este gráfico raro que me han enseñado. Al final para mí es totalmente contraproducente, porque al final lo que buscas con esto es que puedas ver la información lo más rápido posible. Si tienen que ser todos gráficos de línea, pues todos gráficos de línea. O una ristra de gráficos de bala, pues una ristra. Más cosas que van con la consistencia también es, por ejemplo, los colores, ¿no? Aquí podéis ver que el estado de cada una de las tareas está asociado a un color. Entonces, pues por ejemplo, si aquí las tareas que están en revisión tienen el color rosa, pues en esta otra tabla también hemos puesto rosa para las que están en revisión. Entonces aquí ya en desarrollo, perdón. Entonces podemos ver que las que están en rosa pues no tienen revisión, ¿no? Porque comparten el color. Y lo mismo pasa con las verdes. En este gráfico las verdes son las que se están revisando, entonces aquí pues podemos ver que las que se están revisando están en verde. Entonces conseguimos pues
que todo pues tenga un estilo muy parecido. Y esto al final te hace ir mucho más rápido y pues hay casos en los que incluso hay muchos más colores. Y lo mismo pasa al revés también. Te encuentras muchas veces, bueno, hay muchas herramientas que al final los colores que te vienen al inicio en cada gráfico pues son siempre lo mismo, ¿no? En Matplotlib, por ejemplo, que es la biblioteca que, que enseño yo en mi asignatura, pues al final cuando tú pintas un gráfico siempre te utiliza los tres primeros mismos colores. Entonces, si vas haciendo gráficos diferentes, pues al final todo va a parecer lo mismo. Y tú cuando ves cosas con el mismo color, pues vas a buscar, pues qué significa este verde aquí, este verde es el mismo en este otro gráfico, qué relación tiene. Y al final, pues hay muchas situaciones que no tienen ninguna relación. Como podéis ver, pues por ejemplo, estos colorcillos, ninguno, ninguno encaja con estos otros. Y eso es algo bastante importante, ya no solo se traduce en esto, al final la consistencia se puede ver también en las posiciones en las que se sitúan las cosas. Si tenemos unos gráficos de barras, a lo mejor, en el que estamos situando, estamos haciendo una comparativa entre ciertas características físicas de los deportistas en función del sexo. Entonces, la barrita a lo mejor de los hombres la hemos puesto a la izquierda y la de las mujeres a la derecha. Y luego por ahí tenemos unos gráficos de violín que también van a pares entre un gráfico de violín para los hombres y otro para las mujeres. Pues en un lado lo hemos colocado de una forma, pues en el otro lado también debemos colocarlo de esta manera. Pues yo creo que lo podemos dejar por aquí. Y nada, espero que nos vemos a veros a todos por Mioti. La verdad es que esto era una pincelada en clase, pues lo extendemos un poquillo más.